Buenas tardes, profesora. Hola chicos, buenas tardes. Muy bien chicos, vamos a empezar a trabajar, Dios mediante, y nos alcanza el tiempo para desarrollar la práctica. Les había enviado al grupo las practiquitas de 43 o 40, no me acuerdo cuántos ejercicios había, este, para ver si logramos desarrollar un poquito unos cuantos ejercicios. Bien, habíamos hablado del idiolecto,
En la clase anterior habíamos hablado del idiolecto, ¿no? Que es la forma que tiene cada persona de hacer uso de la lengua o registro lingüístico, es el registro lingüístico que tiene cada persona, ¿bien? Motivada por algunos intereses o de pronto algún deseo de lograr algo. Bien, decíamos que si queremos pues un favor de alguien, lógicamente vamos a utilizar palabras de cariño, ¿no? De ternura. Si queremos llamar la atención a alguien, utilizaremos un tono y palabras pues más fuertes, distintas, ¿no? También hablamos de diacrónica, que es cuando la lengua va a variar, bien, a través del tiempo, ¿sí? Y toda lengua, decíamos, sufre alguna variación, ya sea por el significado o por el significante, ¿bien? Ahí vimos algo. Y también hablamos del bilingüismo, que se refiere a aquella persona que puede manejar dos lenguas. Bien, dentro de esto hablamos del bilingüe coordinado, que es aquella persona que maneja muy bien o de manera adecuada dos lenguas o idiomas, y hablamos del bilingüe subordinado, también llamado interlecto, donde veíamos como una persona, bien, con una lengua nativa o oriunda, bien, se ve en la obligación de aprender otra, en este caso el castellano, y hace una especie de mezcla, bien, haciendo uso de la sintaxis de su lengua materna con la semántica, bien, de la lengua aprendida, ¿no? En realidad, intelecto es el uso que hacemos, pues, del idioma castellano, ¿no? La mayoría de personas que hacen uso del idioma castellano. Por ejemplo, la gente de la sierra, la gente de la selva, ¿no? Ellos hacen uso del intelecto. Muy bien. De ahí habían algunos ejemplos. Lo que vamos a continuar ahorita trabajando es a ver, vamos a hablar un poquitín del multilingüismo en el Perú. Algo básico, sencillo, porque hablar de multilingüismo ya es un tema mucho más amplio. Bien, vamos a ver. Multilingüismo. No se va a poder porque no hay el... Ya, vamos a trabajar así. Bilingüismo, bien, en el Perú. Muy bien. Vamos a hablar un poquito del multilingüismo en el Perú. Bien. En primer lugar, el Perú es un país multilingüe. El Perú es un país multilingüe. Bien. Vamos a ver. Entonces, el Perú por sí ya es un país multilingüe. Bien. ¿Por qué el Perú es un país multilingüe? Porque es un territorio, bien, donde se habla muchas lenguas. Por eso es un país multilingüe. Es un territorio, bien, donde se hablan entonces muchas lenguas. Existe aquí en nuestro país una gran cantidad de lenguas. ¿Bien? Aunque pues ya algunas de estas lenguas ya han quedado en desuso, ¿no? Además del castellano o español, bien, figuran
en nuestro país, en nuestro mapa, digamos, lingüístico, algo de 47 lenguas vernaculares. ¿Bien? Entonces, aquí, por ejemplo, figuran entonces algo de 47 lenguas vernaculares, ¿no? Antes eran más, pero ya algunas han quedado en desuso y han ido pues ya extinguiéndose, ¿no? Entonces, el Perú en primer lugar es un país pues multilingüe porque es un territorio donde se hablan, donde se utilizan muchas lenguas, ¿bien? Además, aparte del castellano, nosotros más o menos podemos encontrar 47 lenguas vernaculares. Vernaculares quiere decir lenguas oriundas, nativas, propias del territorio, ¿bien? Ustedes saben que el castellano no es una lengua oriunda, no es una lengua vernacular, porque no es propia del territorio peruano, ¿no? Sino es traída desde España, ¿no? Cuando fue lo de la conquista, el virreinato, entonces, bueno, ya los habitantes se vieron en la obligación de aprender esa lengua. Bien. Hay dos grandes grupos de lenguas vernáculas de la zona andina, y son el quechua y el aymara. Bien. Entonces, por aquí vamos a ver algo más. Bien. Entonces, acá hay dos grandes grupos. Bien. Dos grandes grupos de lenguas vernáculas, ¿no? Lenguas vernáculas. De la zona andina, ¿bien? De la zona andina. Y esas dos grandes lenguas vienen a ser el quechua y el aymara. A ver, veamos, se está guardando el documento. Muy bien. Y estas dos grandes lenguas pues son el quechua. Bien. El quechua y el aymara. Igual el quechua y el aymara también sufren algunas variaciones. Bien, no les vamos a mencionar ahorita. Eso es propio, exclusivo ya del tema si tratáramos el multilingüismo en el Perú. Bien, lo importante es que saber que el Perú es un país multilingüe y que se dividen las lenguas existentes en el Perú, las lenguas vernaculares, nativas, se dividen en la zona andina en dos grandes grupos, ¿no? Aquellos que utilizan el quechua y aquellos que utilizan el aymara. Bien. Ahora, en la selva, ya, en la selva también se presentan ciertas variaciones. Bien, por ejemplo, ¿no? En la selva entonces, aquí le vamos a agregar, en la selva, bien, existen también, por ejemplo, existen aproximadamente pues 17 familias lingüísticas. Miren, en la selva, ¿no? En la selva existen más o menos 17 familias lingüísticas. Quiere decir, y dentro de cada familia hay un conjunto de lenguas que se hablan, que se usan en la selva. ¿Bien? Entonces, por eso el Perú es un país pues multilingüe, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los dos grandes grupos de lenguas vernáculas en la zona andina y hablamos del quechua, ¿no? El quechua en realidad es una familia y de ahí
se dan, por ejemplo, diferentes variaciones de esta lengua quechua, ¿no? El quechua del norte, por ejemplo, quechua norteño, que se habla pues en Chachapoyas, ¿no? En parte de Cajamarca, en Lambayeque también, en la zona en Lambayeque, ¿no? También el quechua central, por ejemplo, que pertenece a esta familia, que se habla pues en Conchucos, ¿no? En el Callejón de Guaylas, en Huánuco, Guayaga, ¿no? Por ejemplo. También, no es que se hable en todo el territorio, pero sí existe todavía gente que hace uso de ese quechua, ¿no? El quechua también costeño, por ejemplo, el quechua del sur también, que se habla, por ejemplo, en parte del Cusco, bien, el quechua de la selva incluso, que se habla en parte de San Martín, en Lamas, ¿no? Entonces, mira, el quechua también, por ser una lengua, también sufre algunas variaciones dialectales. Entonces, mira, imagínate. Y también encontramos el aymara, ¿no? Que es otra de las familias que se utiliza, por ejemplo, en parte de Puno, Moquegua, ¿no? Tacna, por ejemplo, y también en parte de Arequipa, se hace uso del aymara. Y dentro de las lenguas amazónicas, que me dice que más o menos representan 17 familias lingüísticas, esas familias lingüísticas se dividen también, ¿no? En pequeños grupos de hablantes de distintas lenguas. Por ejemplo, una de las familias es la familia Aragua, ¿no? No me refiero a un grupo de personas, sino me refiero a personas que hacen uso de esta lengua, ¿no? Y ahí está la lengua culina, por ejemplo, ¿no? Todo hay un grupo de personas, ¿no? Deben ser comunidades que hacen uso de esta lengua culina, ¿no? Y esa lengua culina pertenece a una de las familias, digamos, de lenguas de la selva, ¿no? A la familia Aragua, por ejemplo. El Bora también es una familia, ¿no? Y en la cual se utiliza la lengua Bora, ¿no? Una comunidad donde hacen uso de la lengua Bora, y esa lengua Bora pertenece a la familia lingüística llamada Bora, ¿no? Así se le toma a las lenguas también como familia. Hay lenguas, 2 o 3 lenguas que pertenecen a una misma familia, por ejemplo, ¿no? Y miren, lenguas que existen en la selva, como por ejemplo el huitoto, aunque el huitoto ya hace unos años se ha extinguido, esta lengua se ha extinguido, porque la mayoría de hablantes de esta lengua eran ancianos, y conforme ya han ido muriendo, pues la lengua lógicamente se ha ido extinguiendo, porque ya los descendientes no la han utilizado mucho por el hecho de que se han visto obligados en aprender el castellano, ¿no? Por ejemplo, existía la lengua ticuna, la lengua orejón, ¿no? La lengua iquito, la lengua, por ejemplo, jebero, chapra, ¿no? Y así, distintas lenguas que, bueno, que sería muy complicado, pues, aprendernos todos, ¿no? Todas esas lenguas, pero miren la gran cantidad de lenguas que existen en nuestro país, ¿no? Algunas más difíciles de aprender, otras más fáciles de aprender. Eh, Muchas veces las lenguas también se han ido extinguiendo porque son lenguas muy difíciles también de aprender, ¿no? Entonces, aquellos habitantes de ciertas comunidades ya iban muriendo y los descendientes pues les era mucho más difícil aprender esa lengua y obligados también se veían en aprender el castellano, ¿no? Entonces ya estos tipos de lenguas, muchas lenguas han ido ya desapareciendo, extinguiéndose, ¿no? Por ahora solamente nos quedan más o menos 47 lenguas. Y esas 47 lenguas están divididas en familias, ¿no? En diferentes 17 familias lingüísticas que están presentes en la selva, y el resto corresponde a lo que es la costa y parte de la sierra, ¿no? Muy bien. Aunque la costa es menos, en los Andes es más el uso de estas lenguas vernaculares. Muy bien. Ahora, ya conociendo un poquito
un poquito de lo que es el multilingüismo en el Perú. No hemos profundizado en el tema, porque no estamos tocando solamente multilingüismo en el Perú, sino, digamos, una partecita, nada más, algo pequeño, estudios generales. Bien, si no nos tomaría todo, es un tema todo, ¿no? Ojalá que nos dé el tiempo en algún momento y podamos trabajar el multilingüismo ya en el Perú, ¿no? Muy bien. Ya vimos entonces un poquito de lo que es multilingüismo en el Perú. Ya sabemos que el Perú es un país multilingüe, que existen más o menos 47 lenguas oriundas propias del Perú, aparte del castellano. Hemos visto algunas lenguas vernaculares de la zona andina, como el quechua y el aymara, que son las más reconocidas. Y en la selva hemos visto que se dividen todas las lenguas existentes en la selva, más o menos en 17 familias lingüísticas. Bien. Ahora, lo que nosotros vamos a trabajar ahorita vienen a ser ya los prejuicios lingüísticos. Y con esto ya culminamos el tema, ¿no? Prejuicios lingüísticos. Vamos a ver de qué se trata. Los prejuicios lingüísticos. Vamos a ver. Prejuicios lingüísticos. Muy bien. Bien. Los prejuicios lingüísticos viene a ser en realidad, o el prejuicio en realidad lingüístico viene a ser una condición del ser humano, ¿no? A través, pues, de la existencia. Al igual que otros fenómenos como, por ejemplo, la violencia, ¿no? El racismo. Entonces también existen los prejuicios lingüísticos. Cada país de habla hispana quiere decir aquellos países donde se habla español como lengua oficial, entonces cada país de habla hispana tiene su propia variedad lingüística y cada región también, cada pueblo incluso, ¿no? Cada localidad y hasta cada individuo tiene su propio acento, lo que permite, pues lógicamente, imprimir algo de su personalidad en el uso del lenguaje, de una lengua, ¿no? Entonces, cada país donde se hace uso del castellano, lógicamente, esa lengua va a tener alguna variedad lingüística, ¿no? Eso es cuando toda lengua tiende, decíamos, a dialectizarse. ¿Sí? Sufre ciertas variaciones, ya sean por aspectos geográficos, ¿no? Cuando hablamos de dialecto, o sociales que tienen que ver con la educación, con la economía, ¿no? Donde ya vemos los niveles de uso de la lengua. Entonces, por ejemplo, si estamos en Argentina, ellos hacen uso del castellano y de acuerdo a la región, de acuerdo al lugar, al pueblo, ese castellano sufre algunas variaciones. En Colombia también es muy marcado. Por ejemplo, en Colombia me parece que es mucho más marcado estas variaciones que sufre el idioma castellano, ¿no? Por ejemplo, en la capital que es Bogotá tienen un dejo, siempre todos tienen su dejo, ¿no? Los colombianos, que es muy conocido, pero en regiones o en pueblos más distantes, el dejo, la forma de hablar es mucho más marcado, ¿no? Igual sucede en el Perú es claro. En Trujillo tenemos una forma, digamos, más estándar de hacer uso de la lengua, pero si viajamos hasta Piura, vemos que ellos tienen una entonación, incluso el significado de las palabras, ¿no? Algo peculiar, distinto al nuestro, ¿no? Viajamos a Tacna, lo mismo. Si viajamos, no sé, a Cajamarca también, a Huamachuco. En cada lugar el castellano sufre alguna variación, ¿no? Por eso se dice aquí que cada país o cada lugar de habla hispana tiene su propia variedad lingüística. Bien, y incluso cada persona, ¿no? Cada persona tiene su propia forma de hacer uso de la lengua, de hablar su acento particular, su timbre de voz, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros estamos en casa, de pronto llega alguien, aunque no lo veamos, pero ya sabemos quién es, por su forma de hablar, ¿no? Ya sabemos de quién se trata.
o estamos viendo en la televisión o escuchando la radio y reconocemos a una persona o un personaje solamente cuando lo escuchamos por el timbre de voz, ¿no? Por su forma particular de hablar. Pues, imagínense. Ah, ya. Chicos, denme un segundito que acá cerca de mi casa hay un perro pitbull grande y se ha soltado y tengo que meter a mi perrito, ¿ya? Me da miedo que se lo coma. Un segundito, chicos. Ya, chicos, ya atraparon al perro. Bien, a ver, vamos a ver. Entonces, eh, vamos a ver. Ahora, yo les decía, ¿no? Cada persona incluso tiene su propia forma, tiene su propio acento eh, para hacer uso de la lengua. Bien. Nosotros, por ejemplo, nos regimos bajo ciertas reglas o normas. ¿Bien? Nuestro idioma, el castellano, en este caso, tiene ciertas normas o reglas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros viajamos a un lugar de repente donde no se considera esa forma, ese uso que hacen de la lengua, no se considera en un nivel estándar? Porque, ojo, por ejemplo, eh, el castellano que hacemos, que usamos, por ejemplo, o que se usa en Lima, en Trujillo, se toma como un castellano más estándar, ¿bien? Es un nivel estándar que hacemos de uso de ese idioma, de esa lengua. Entonces, muchas veces nosotros viajamos de repente a la sierra o escuchamos a una persona procedente de la sierra o de la selva o de algún lugar y marcamos mucho la forma como ellos hablan, ¿cierto? Como ellos hablan. Y a veces tendemos nosotros a discriminar su forma de hablar, ¿no? Y decimos, no, así no es, ¿cierto? Pero para el lugar de donde esa persona, digamos, procede, es correcto, porque es su dialecto. Para el nuestro, no, para el nuestro es incorrecto, porque nosotros nos regimos bajo normas, ¿no? Bajo una normativa. Entonces, sería incorrecto para nosotros.
De ahí que parten los prejuicios lingüísticos. Entonces, muchas veces, así como existen estos prejuicios del racismo, ¿no? De la violencia contra la mujer, igual sucede ciertos prejuicios con respecto a la lengua, al uso de una lengua. Y aquí lo importante es saber respetar, por ejemplo, el uso que hace de una lengua una persona, ¿no? Dependiendo de la zona de donde proviene. Entonces, si una persona proviene de Iquitos, de pronto tiene su forma de hablar, utiliza el castellano, pero recuerden que toda lengua tiende a dialectizarse, ¿no? Entonces, tiene su propio dialecto, propia forma de hablar en ese lugar, esa comunidad. O sea, tenemos que respetar. Pero siempre se dan los prejuicios lingüísticos. Muy bien. Entonces, la normativa de nuestro idioma va a censurar, bien, digamos, estas formas no correctas de hablar según nuestro nivel estándar, pues, de la lengua, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver algunos prejuicios que se presentan. Vamos a ver algunos prejuicios. Lo vamos a generalizar así y lo voy a colocar en general, chicos, y luego les voy a explicar de cada prejuicio. Si hay algo que tomen nota, puedan anotar, lo hacen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, prejuicios sobre el origen. Bien, prejuicios sobre el origen. Futuro y comparación. De las lenguas antiguas y actuales. Muy bien. Dice prejuicios sobre el origen, futuro y comparación de las lenguas antiguas y actuales. Bien. ¿De qué se trata este tipo de prejuicios, ¿no? Que se da? Las lenguas primitivas, bien, lenguas primitivas, son más, por ejemplo, irregulares. ¿Qué sucede con las lenguas primitivas? O sea, las lenguas antiguas, quiere decir, ¿no? Son irregulares. ¿Por qué? Porque tienen poca gramática. Chicos, si desean, pueden ir copiando algunas palabritas por ahí, porque no lo voy a escribir aquí, ¿eh? Entonces decíamos, las lenguas primitivas, las lenguas antiguas, son más irregulares. ¿Por qué? Porque tienen poca gramática, muy distinta a la actual, ¿no? Actualmente, pues tenemos, todo está basado en ciertas normas de la gramática. Pero mira, las lenguas primitivas no. Ellas tenían poca gramática, incluso dice que había lenguas que ni siquiera usaban o tenían una gramática. ¿Bien? Entonces hay un prejuicio, ¿no? ¿Por qué? Porque las lenguas primitivas, las lenguas antiguas, no tenían mucha gramática e incluso habían algunas que no presentaban ningún tipo de gramática. Por lo tanto, muchas veces ya han quedado en desuso, ¿no? En desuso. También se dice que las lenguas antiguas o las lenguas primitivas estaban más marcados por sonidos onomatopéyicos, ¿no? Y que los hablantes, ¿sí? Los que utilizaban esta lengua, digamos, antigua, utilizaban mayormente gestos para poder transmitir algunos mensajes, ¿no? Algunos mensajes. Un ejemplo claro es Huitoto, por ejemplo, ¿no? Que es una lengua de la Amazonía, es una lengua antigua, bien, que no presentaba gramática,
me parece, no estoy tan segura, chicos, pero me parece que incluso no había, era solamente presentada de forma oral, y existen varias lenguas de antiguas vernáculas del Perú que solamente son en forma oral, no se pueden escribir, ¿no? Entonces, ese es un prejuicio también lingüístico, ¿no? Entonces, mira, en primer lugar, las lenguas antiguas, muchas de ellas no presentaban gramática, ¿bien? Normas. Otras o presentaban también muchos sonidos onomatopéyicos e incluso los habitantes de dicha comunidad, los hablantes de dicha lengua, utilizaban gestos para poder también transmitir mensajes, ¿no? Entonces, quiere decir con esto que existen lenguas más avanzadas y evolucionadas que otras. ¿Sí? Lógico, existen lenguas mucho más avanzadas y evolucionadas que otras, ¿no? Las actuales, por ejemplo, que presentan normas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos regimos bajo las normas de la gramática de la lengua española. Es una lengua mucho más avanzada, ¿no? Es oral y es escrita. Pero las lenguas antiguas, con las lenguas antiguas no sucedía eso. Entonces, por eso se dice que hay lenguas más avanzadas y evolucionadas que otras. Bien. Entonces, prejuicios sobre el origen, futuro y comparación en las lenguas antiguas y actuales. Lenguas antiguas, irregulares, con poca gramática, e incluso algunas sin gramática, sin normas, presentaban sonidos, más que todo existían sonidos onomatopéicos y los hablantes utilizaban muchos gestos para transmitir la información. Por lo tanto, se dice que existan lenguas más avanzadas y evolucionadas que otras. Bien, vamos con el segundo prejuicio. Prejuicios que se deben a razones políticas y diversidad de clases sociales también, ¿no? Prejuicios, entonces, que se deben a razones políticas y diversidad de clases sociales. Mira, hasta incluso esto tiene que ver con la lengua, ¿no? Con el idioma en el Perú. Muy bien, dice prejuicios que se deben, prejuicios lingüísticos que se van a deber por razones políticas o incluso por la diversidad de clases sociales que existe. Muy bien. ¿Qué tiene ¿de qué hablamos aquí? Quiere decir que si una lengua, un idioma, una lengua, no tiene un estándar o no es reconocida oficialmente, está en peligro. Bien. Las lenguas en el Perú se han reconocido oficialmente desde, me parece, que está presente en la Constitución Política de 1994. Me parece que ahí ya se reconocen como lenguas oficiales el castellano, el quechua, la aymara y todas aquellas lenguas que se hablen en el territorio peruano. Bien. Ahí en ese tiempo fueron reconocidas oficialmente. Quiere decir que antes de este reconocimiento, esas lenguas estaban en peligro de supervivencia. Bien, por eso se extinguieron muchas de ellas. Y muchas de ellas actualmente también no tienen un nivel estándar. El castellano, bueno, no es una lengua vernacular, pero el castellano, por ejemplo, que es venida de fuera, es una lengua amerindia, esa sí tiene un estándar, ¿no? Un nivel estándar, que es el que les decía siempre, es al que atinamos todos llegar en un momento. ¿Bien? Pero entonces, si una lengua no tiene o no está reconocida oficialmente y no tiene un nivel estándar, entonces esa lengua está en peligro. ¿Bien? Eso tiene que ver pues con las razones políticas, más que todo, ¿no? Ahora,
Las variaciones también de una lengua, ¿sí? Amenazan el desarrollo cultural también de una nación, ¿no? Las variaciones, porque no hay un estándar. Entonces, ustedes saben que toda lengua tiene a dialectizarse, a variar, ¿no? Y eso, miren, es una amenaza también para el desarrollo cultural de un pueblo, de una nación. ¿Bien? Los dialectos o variedades que no están estandarizadas se les toma como incultas, por ejemplo, ¿no? Eh, como pobres e incluso algunas veces carecen de gramática. Si una lengua carece de gramática, como es el caso de las lenguas vernáculas en nuestro país, este, se les toma, por ejemplo, como incultas, dice, ¿no? Si nuestra lengua, en este caso hablemos ya ahorita del castellano, un ejemplo, hablemos del castellano. ¿Qué sucede con el castellano? El castellano que se habla en la sierra, por ejemplo, ustedes saben que no están, digamos, o no presentan las normas, ¿no? La normativa de la gramática de la lengua española. No presentan. Entonces, por eso nosotros tomamos a esas lenguas como, o a esa forma, digamos, de hablar de un habitante de la sierra como inculta, ¿bien? Porque no están estandarizadas, digamos, ¿bien? Entonces se toma como incultas. ¿Por qué? Porque para nosotros la expresión no es correcta, no está basada en las normas, en las reglas, ¿no? Que una lengua debería de tener un nivel estándar. Entonces, retomemos. Si una lengua no está reconocida oficialmente, está en peligro. Por lo tanto, ese es un prejuicio lingüístico, por razones políticas seguramente, ¿no? Las variaciones que sufre una lengua también, digamos, puede amenazar o amenaza el desarrollo cultural de un pueblo. Bien, los dialectos o las variedades no estandarizadas, digamos, de una lengua se les toma también como incultas. Bien. Las lenguas, por ejemplo, de los pueblos indígenas no son adecuadas para expresar los valores de las sociedades, ¿no? Y, por ejemplo, de las sociedades, de los grupos intelectuales. Mira, ¿qué tal? O sea, ¿cómo se presentan estos prejuicios lingüísticos, ¿no? Entonces, mira, las lenguas, por ejemplo, de los pueblos indígenas, no. Esas de ahí no son adecuadas para la sociedad, ¿no? Mira, esos son prejuicios lingüísticos. También, por ejemplo, las lenguas o la forma de hablar que utilizan los delincuentes o los grupos marginados, ¿no? Las jergas en sí, esas también se toman como corrupciones, digamos, incultas, ¿no? Bueno, eso está claro. Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver de los prejuicios lingüísticos? Dice, prejuicios que tienen que ver con el número de hablantes de una lengua. Vamos a ver. Prejuicios que tienen que ver con el número de hablantes de una lengua. Bien. Esos prejuicios que tienen que ver con el número de hablantes de una lengua. Se dice que son más desarrollados las lenguas que tienen pues mayor número de hablantes, ¿no? Si una lengua tiene mayor cantidad de hablantes, por lo tanto es una lengua mucho más desarrollada. El castellano, ¿no? El chino mandarín, por ejemplo, el inglés.
son lenguas mucho más desarrolladas. ¿Por qué? Por el número, por la cantidad de habitantes que la usan. Si una lengua, por ejemplo, no tiene muchos hablantes, lógicamente es porque esta lengua es primitiva. Bien. Y quizás no esté en el nivel para ser utilizada actualmente, ¿no? Actualmente. Y si una lengua tiene, por ejemplo, pocos, si hay pocos hablantes, por ejemplo, de una lengua, también puede ser que esa lengua sea difícil de aprender también, ¿no? Entonces, con respecto a estos prejuicios que tienen que ver con el número de hablantes de una lengua, ¿no? Vemos que si una lengua tiene mayor cantidad de hablantes, quiere decir que la lengua es o está más desarrollada, ¿no? Eso es lo que decíamos. Si una lengua no tiene pues muchos hablantes es porque es primitiva y no estaría bien, ¿no? Para utilizarla pues en la actualidad. Y también puede ser que si es que tiene pocos hablantes esa lengua, puede ser que sea una lengua pues muy difícil de aprender. Es lo que decíamos en los prejuicios número 3. Bien. Vamos con uno más, un 5 y ya casi terminamos. Prejuicios sobre el aprendizaje y niveles de dificultad de las lenguas. Bien. Dice que existen lenguas, en este caso, que fáciles y otras lenguas un poco más difíciles, ¿no? Que decir, unas más fáciles o difíciles que otras, ¿no? Las lenguas que son fáciles de aprender, lógicamente, se van a difundir más rápidamente, más fácilmente, ¿no? Los hablantes, pues, de las lenguas, en cambio, los hablantes de las lenguas difíciles tienen más capacidad, miren, ¿no? Más capacidad para aprender, por ejemplo, otras lenguas. Quiere decir que existen lenguas fáciles de aprender y también lenguas difíciles de aprender. Las lenguas que son más fáciles de aprender se difunden rápidamente. Pero ojo, hay hablantes que hacen uso de lenguas difíciles y estos hablantes tienen más capacidad para poder aprender otras lenguas. ¿Ven? Otras lenguas. Y número 5, por ejemplo. Número 5, prejuicios sobre la lengua escrita, bien, e influencia de las personas vinculadas con la utilización de lengua. A ver si está guardando el documento, ya está. Prejuicios sobre la lengua. Sobre la lengua escrita e influencia de las personas vinculadas con la utilización de lengua. Bien. Veamos. Prejuicios sobre la lengua escrita e influencia de las personas vinculadas con la utilización de lengua. Las palabras, chicos,
que no se encuentran dentro del diccionario se les toma como inexistentes, por ejemplo. En cambio, todas las que están lógicamente dentro del diccionario, esas son correctas. Así que ya sabes, palabra que no está en el diccionario, esa palabra simplemente no existe. Bien. Las lenguas, por ejemplo, que tienen escritura son superiores a las que no tienen. Existen lenguas, por eso le decía hace un momento, que existen lenguas que solamente se dan en forma oral, pero que no tienen forma de escritura. Bien, porque hay habitantes, por ejemplo, en comunidades, en la selva, en la sierra, bastante profundas, donde los hablantes no saben escribir, ¿no? Utilizan una lengua vernacular, pero no saben escribir, no saben escribirla. Por lo tanto, aquellas lenguas que tienen escritura son superiores a aquellas que no la tienen. Entonces, definitivamente, sí existen lenguas superiores a otras. Bien. Al igual, por ejemplo, que la literatura escrita, pues lógicamente es superior a la literatura, por ejemplo, oral, ¿no? Entonces, esto es importante con respecto a los prejuicios, ¿no? Existen, en general, entonces, existen lenguas primitivas que carecen muchas veces de gramática, ¿bien? O que tienen muy poca gramática, en las cuales las lenguas primitivas, por ejemplo, por lo general se presentaban muchos sonidos onomatopéyicos, ¿bien? Onomatopéyicos, y o utilizaban gestos para poder transmitir mensajes, ¿bien? Por lo tanto, existen entonces, decíamos, lenguas más evolucionadas que otras, ¿bien? Una lengua, si no tiene un estándar, entonces, y no es reconocida oficialmente, está pues en peligro, ¿bien? Aquellos dialectos o variedades que no están estandarizadas, se les toma como incultas, ¿bien? Decíamos. Eh, las lenguas de los pueblos, por ejemplo, indígenas, no son recomendables, ¿no? Para ser usadas en la sociedad, por ejemplo, ¿no? La sociedad, eh, ¿qué más? Las jergas, por ejemplo, son corrupciones, ¿no? A las lenguas, de las lenguas. Eh, son lenguas más desarrolladas aquellas que tengan mayor cantidad de hablantes. Hay lenguas que son mucho más fáciles de aprender y hay otras que son más difíciles, decíamos, ¿no? Si una palabra no está dentro del diccionario, pues esa palabra no existe en nuestro idioma. ¿Bien? Y aquellas lenguas que tengan escritura son superiores a aquellas que no la tienen. Bien, muy bien. Hasta ahí culminamos con el tema de lo que es el lenguaje humano, y hemos hablado del lenguaje humano, hemos hablado de dialecto, de niveles del uso de la lengua, ¿no? Los diferentes dialectos o variaciones que sufre el castellano, hemos hablado de habla. Muy bien. Entonces, es un tema amplio que hemos trabajado y de lo cual vamos a desarrollar pues unos ejercicios, bien, una batería de ejercicios, un banco de preguntas. Y vamos a ver si las tengo aquí. Yo se las envié al grupo, chicos. A ver, revísenlo. De repente por ahí alguno lo ha impreso, otros no de pronto. ¿Perdón? ¿Alguien? Sí, sí les he mandado, sí les he mandado. Voy a buscarlas acá en mi... Por aquí las tengo. No recuerdo dónde ahora. A ver, voy a buscarlas para poder, ya no me acuerdo dónde están. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que aquí. Sí, acá están, parece.
Ah, ok, tienes razón. Ya. Ahorita para que tomes captura, para que tomen chicos captura de pantalla, la verdad se me fue. Esto me parece que es. Ujú. Ahora, para que tomen la captura. Desde aquí. Tomen la captura o copien, si les falta algo. Listo. ¿Listo, chicos? A ver ahí. Muy bien, chicos. Ahora sí, a ver la practiquita. Vamos a buscar la practiquita. Uy, ¿tanto? Oh, oh. Wow, no se nota bien. A ver. Uy. No se nota bien. Oh, chicos, no se nota bien. No sé por qué no se nota bien la imagen, qué raro.
Pero la foto que usted mandó sí se mira bien. Sí, pues yo también, sino que no sé por qué ahorita se ve así, ya lo había probado hace rato y no se veía de esa manera. A No ver, se ve en déjenme, internet. no sé, a ver, ahorita lo voy a revisar. En un segundo. O tal vez no le haga tanto zoom. No, sí, sí le he dado el zoom correspondiente, pero qué raro. A ver, a ver. Ujú. A ver, vamos a ver aquí en imágenes. Ujú. Mm, yes. Chicos, vamos a ver por qué se ve así. Sí, se ve, qué raro. Mm, a ver, vamos a ver. Sí, no se ve claro. Caramba. No, no sé por qué. Ya. No, no se ve claro, chicos. Se ve un poco, no sé. Bueno, no sé por qué se ve así. La imagen. Bueno, pero ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? Hay que ir avanzando unos cuantos ejercicios. No se nota mucho aquí, pero como lo tienen allí ustedes que se les envió, a ver, vamos desarrollando aunque sea unos 5 por, por, por mientras, no sé por qué se ve de esa manera la imagen. En la pregunta número 1 dice, en el siguiente caso, y me dice, todo estudiante progresivamente irá incorporando en su habla cotidiana términos simbólicos y giros idiomáticos denominados académicos. Este uso de la lengua oral la ubicamos en qué nivel? Nos estamos educando, por lo tanto estamos haciendo uso de un nivel, ¿Estándar culto? claro, de un nivel estándar y lógicamente trabajando la lengua culta, ¿cierto? Utilizar un rojo ahí, que es la B es la respuesta, correcto. No se nota casi, pero ustedes por suerte lo tienen ya. Ahora, en la número 2 dice lo siguiente. Los ejemplos siguientes son dialectos regionales. Recuerden que cuando hablamos de dialecto, se refiere a variación que sufre una lengua por razones geográficas, de espacio, ¿no? Entonces dice, los ejemplos siguientes son dialectos regionales. 1. Al Toquepala que estoy Apurímac. 2. Decime si vos tenés laburo. 3. Caleta, flaco, y pásame una china. 4. Ándele, mano, déjeme entrar a la fiesta. 5. El chile estaba regüero y picoso. Bien, vamos a ver cuáles de estas expresiones se refieren o son dialectos. Dialectos regionales, dice. ¿Cuáles serían? Dialectos. Bien, ¿cuáles serían? Al toquepala que estoy apurímac, dice, ¿no? Al toquepala que estoy apurímac. Eso quieren decir, bueno, rápido que estoy apurado, ¿no? 2. Decime si vos tenés laburo. 3. Caleta, flaco, y pásame una china. Sí. 4. Ándele, mano, déjeme entrar a la fiesta.
y 5, el chile estaba re bueno y picoso. La D. ¿Cuál? La ¿Qué D. letra? ¿D de dedo? Sí. Correcto. Claro. El número 2 es el dialecto que hacen uso los argentinos, ¿cierto? El 3, los mexicanos. Perdón, el 4, los mexicanos. Y el 5, tienden a hablar así los indígenas, he escuchado, ¿no? En alguna parte de México, tienden a hablar, esa es su forma, ¿no? Su dialecto. Los otros, como el 1 y el 3, pertenecen pues ya a la jerga, ¿no? Al nivel subestándar ya de uso de la lengua. Entonces la respuesta en este caso sería la letra D. 2, 4 y 5, ¿verdad? 2, 4 y 5. Vamos con el número 3, a ver, lo que podamos desarrollar. En el número 3 dice, la alternativa que expresa un registro formal, dice, ¿no? Un registro formal de la lengua. Vamos a ver, un registro formal, dice, de la lengua. La D, A ver, ¿cuál me decía? la D de dado. La D de dado, correcto. La A dice, Toño no sabe nada, está en la calle. B, he conseguido un cachuelito. C, ese se cree bacán. D, el conferenciante tuvo una exposición brillante. Y mamá, me duele la barriga. Pues es un registro formal, la alternativa D, correcto. ¿No? Que está dentro del estándar de la lengua. Muy bien. El número 4 dice, en el siguiente uso lingüístico, se necesita guambra para cuidar gauwa que no sea pispira ni shishirabo. Se presenta en este caso interlecto, jerga, tecnolecto, dialecto, replana. ¿Puedo hacer una pregunta? Una forma, dime. ¿Qué era tecnolecto? Los tecnolectos están dentro del nivel estándar de la lengua que se refiere al uso que hacen por los profesionistas, Los tecnicismos, ¿no? ¿no? ¿Perdón? Los tecnicismos. Sí, lo mismo. Te escucho bien lejos. Sí, lo mismo. Pero en este caso están haciendo uso de la lengua, ¿no? Del idioma castellano. Con alguna variación veo. Debe ser por la zona, ¿no? Algunos términos de pronto distintos al que normalmente usamos en un nivel, digamos, estándar en la ciudad, en ¿Sería la A? la A, interlecto. Veamos el interlecto. ¿De qué se trataba el interlecto? El interlecto era la mezcla, ¿no? Que hacía una persona que tenía una lengua natural, una lengua oriunda, una lengua vernacular, y mezclaba pues la sintaxis de su lengua con las palabras venidas de la otra lengua que sería el castellano. Pero en este caso, chicos, está utilizando palabras que normalmente no las conocemos en el castellano, ¿no? Son palabras propias, parece, de una zona. Entonces no puede ser un interlecto. El interlecto, ellos utilizan las palabras del castellano correctamente, pero cambian la sintaxis, el orden de las palabras. Y aquí veo que hay la presencia de términos que no usamos nosotros
normalmente en el castellano, que deben de ser propias de una lengua determinada, ¿no? Es como en Piura, ¿no? Ellos utilizan la palabra churre, por ejemplo, ¿no? Nosotros acá no la utilizamos. Entonces, ¿qué se presenta aquí? ¿Qué uso lingüístico? ¿Qué registro lingüístico? Ya vimos que interlecto no puede ser. ¿Dialecto? Dialecto, correcto. Eso se presenta aquí. Bien, el dialecto. Ya he utilizado algunos términos, ¿no? Propios de la zona, seguramente, ¿no? Propios de la zona donde se presenta, que tiene que ver de pronto con el aspecto semántico, por ejemplo, de la lengua, ¿no? O pragmático. Muy bien, entonces la respuesta es la alternativa D. Vamos con esta, con la número 5, ¿ya? La número 5, hasta la 6 vamos a desarrollar para completar la hojita. La número 5 dice, en el relato, mi maestro Vallejo. Ciro Alegría cuenta que el poeta en sus clases de geografía decía a sus alumnos, niños, esta tierra que vemos como si fuera plana es redonda. Bien. La variedad sociolingüística, bien, empleada es. La variedad sociolingüística empleada es. Vamos a ver. Dialecto. Dialecto, correcto. Porque recuerden que él, en el caso Vallejo, es de Santiago de Chuco, de la sierra, ¿no? Entonces tiene su propia forma, ¿no? De hablar de esa comunidad. Entonces, por supuesto que tiene que ver con el dialecto. Muy bien. Y la número 6, veamos la número 6. La número 6 dice, de los siguientes enunciados, me dice, son regionalismos. Regionalismos. Bien. De los siguientes enunciados, vamos a la fiesta, di. 2, vamos de fresa. 3, mijito viene a visitar a su abuelita. 4, voy a ir a Huancayo. 5, déjame las tabas limpias. Muy bien, y me dice son regionalismos. Esto tiene que ver también, regionalismo, dialecto. ¿Listo? Siempre, regionalismo, dialecto. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta? La 1 y D. 3. ¿Cuál? 1 y 3. 1 y 3. Correcto. 1 y 3. ¿Por qué el 1? Porque mira, dice, vamos a la fiesta, di. Eso me indica que es un hablante de dónde? De Trujillo. ¿Bien? Mi hijito viene a visitar a su abuelita. ¿No? Mi hijito viene a visitar a su abuelita. Es una forma propia de hablar de pronto de la sierra, ¿no? Incluso en Colombia, por ahí también utilizan eso, mijito, ¿no? Venezuela, hasta en México. Muy bien, entonces la 1 y 3. Bien, 1 y 3. 1 y 3. Listo, chicos. Hasta ahí lo vemos. Pues bueno, no se ve bien en realidad, por eso quisiera avanzar más. Pero vayan revisando, chicos, los ejercicios hasta la número 47, creo que les mandé la práctica, ¿no? Hasta el sí, número 47. Vayan revisándolo, vayan trabajándolo. Y la próxima clase, ¿cuándo es? El lunes. Solamente confirmamos respuestas para hacer nuevo tema. ¿Bien? Más tarde envío el link a aquellos que me deben examen, atentos porque voy a enviar el link, ¿ya?
A ver qué día dan su examen. Sí, Josías, es correcto lo que me dices, ¿no? El día, no, el día es solo de Trujillo, también del norte, profesora. Por lo general es de Trujillo y algunas zonas, pues, ¿no? Como Paiján, de pronto por ahí, Chicama, que hacen uso del DI, ¿no? Virú, porque están relativamente cerca. Entonces también hacen uso del DI. ¿Terminamos la clase, Di? Muy bien. Correcto, entonces. No, Lorenzo, hoy cómo va a ser el examen. Les voy a mandar el link y ahí van a saber de repente el examen es mañana, pasado, el sábado, en la noche, no sé, ¿ya? Ya les mando ahí el link con la fecha, porque si no les mando, yo me olvido también, se me pasa. Bien, y tengo que recuperar unas clases ahí con los alumnos del aula 1 y estoy así como que no sé qué hacer. Bien, chicos, entonces nos vemos el día lunes. Bien, traten de terminar, por favor, esa practiquita. ¿Ya? Por ahí si hay algo que no hemos visto, no hemos trabajado, investiguenlo, pues, ¿no? Muy bien, chicos, nos vemos. Cuídense mucho. A ver, profesora, cuídese. Hasta Ya. luego, profesora. Chao, chicos.